Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta masterclass. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis. Yo soy Clara Baracat, muchos de vosotros ya me conocéis y para los que no me conocen, soy la responsable de las masterclass dentro de Structuralia. Bueno, hoy está con nosotros Isabel Sánchez, que nos va a impartir una masterclass dentro del área de Business Management titulada Continuidad en el negocio. Así que nada, espero que la disfrutéis mucho y os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias, Clara. Muchas gracias a todos por asistir a la sesión de hoy. Me presento rápidamente para que conozcáis un poco más sobre mí, sobre mi trayectoria. Yo llevo aproximadamente 14 años trabajando en el sector financiero. Estuve 4 años en consultoría Big Four, desarrollando distintos proyectos en áreas de gestión de riesgo de entidades financieras de primer nivel. De ahí pasé a formar parte de Banco Popular en el área de control y gestión de riesgos. De ahí pasé a Banco Santander en la parte de financiación al consumo, de Consumer Finance, y después de casi 2 años en Santander decidí dar el salto a Volkswagen, que es mi empresa actual, donde trabajo como responsable de continuidad de negocio y gestión de crisis, ¿vale? Entonces, en la clase de hoy principalmente vamos a ver determinados aspectos relacionados con toda esta temática de continuidad de negocio y gestión de crisis que a día de hoy es tan relevante y tan estratégica para las empresas. Los objetivos que tenemos a lo largo de esta hora, pues principalmente es conocer los aspectos básicos de los ejercicios de continuidad de negocio, analizar los posibles impactos y escenarios que pueden darse y que se pueden materializar y suponer un riesgo para las compañías, analizar y entender las distintas fases de ejecución de los ejercicios de continuidad de negocio, cómo desarrollar los BCPs y bueno, tener una idea global y transversal de cómo esto nos puede ayudar a mitigar riesgos dentro de una compañía, ¿vale? Sí que os comento que si tenéis alguna duda o queréis hacer cualquier aportación a lo largo de este tiempo que vamos a pasar juntos, en lugar de escribir en el chat, podéis interrumpirme sin problema, porque como yo estoy compartiendo pantalla, no voy a estar viendo continuamente el chat, entonces cualquier duda o aspecto que queráis comentar, sin problema, ni siquiera es necesario que levantéis la mano, quitáis el mute y lo decís de palabra, ¿vale? Entonces, si os parece, comenzamos. No sé si sabéis de qué va todo esto de la continuidad de negocio, ejercicios de Business Continuity Management y demás, pero por poneros en contexto, pues al final la continuidad de negocio es la planificación y preparación anticipada que las empresas desarrollan y tienen que ejecutar y llevar a cabo para poder dar respuesta a posibles contingencias o escenarios o riesgos que se pueden materializar, y el hecho de no saber cómo afrontar esos riesgos o no saber cómo poder dar solución a esos riesgos implica el que se pueda poner en juicio la supervivencia del negocio, o implica en que incluso una empresa pueda llegar a una situación de quiebra financiera, ¿vale? Os voy a poner un link que estábamos haciendo antes una prueba y no nos permite, no me permitía abrir el vídeo y que lo visualizaseis, pero aquí en el chat os voy a incluir, vale, este link. A ver, eh, eh, eh. Vale, visualizadlo y avisadme cuando lo hayáis visualizado. Más o menos es entre 5 o 7 minutos. Y cuando hayáis visualizado el vídeo del link, comentamos. No veis el link, os lo acabo de pegar. A ver. ¿Leéis mi mensaje que os estoy escribiendo ahora mismo? Isabel, creo que tienes a ver, voy a pasarlo yo el link, que creo que sé Vale, lo que pasa. es el que está en la propia, o sea, yo lo estoy A ver, copiando en el vamos a chat. hacer ahora. Ahora, por favor, los asistentes, si podéis decir si os llega el link. Vale, sí, ya está. Nada, es que lo habías mandado solo a asistentes y, o sea, a los panelistas, que somos Sandra y yo. Ah, vale, disculpa.
Vale, pues cuando lo visualicéis, por favor, avisadme. Vamos a dar 5 minutos, Clara, que más o menos... Genial. Vale, por aquí estáis comentando en el chat que ya lo habéis visto. Pues al final, este es un vídeo que me sirve para explicar brevemente qué es la continuidad de negocio. ¿De qué va todo esto? Al final, como os digo, los riesgos están expuestos, perdón, las compañías están expuestas a determinados riesgos o escenarios. Esos riesgos o escenarios no sabemos cuándo se van a materializar, pero si se materializan, tenemos que ser capaces de dar respuesta, porque el no dar respuesta implica, pues eso, un aspecto estratégico que la empresa pueda llegar a quebrar. Al final, las compañías pues, están expuestas a tener amenazas, potenciales amenazas, vulnerabilidades, determinados gaps o deficiencias en sus procesos y el mix entre la amenaza y la vulnerabilidad implica la materialización de un riesgo. Al final, un riesgo es un evento no deseado, un evento adverso que va a impactar en la supervivencia de mi compañía y que va a impactar directamente en mi cuenta de resultados. Entonces, la continuidad de negocio es un elemento fundamental para ser capaces de anticiparnos a esos posibles riesgos que se pueden materializar y ser capaces de tener definidos una serie de planes y acciones para saber cómo mitigar y cómo afrontar esos riesgos y esos escenarios en caso de que sucediesen, ¿vale?
Normalmente, y dado el entorno tan complejo y tan volátil en el que las empresas a día de hoy se tienen que mover con cambios tan específicos y determinados, tanto a nivel de rentabilidad, cambios en los tipos de interés, un entorno en el que cada vez más es importante el ejecutar procesos de transformación digital en la forma de hacer las cosas. Pues esto genera nuevos riesgos o nuevas amenazas a las que las empresas están expuestas. Algunas de estas principales amenazas emergentes o riesgos emergentes que pueden generar problemas o que se materialicen escenarios que impacten en la continuidad de negocio serían pues interrupciones en nuestra infraestructura tecnológica y en nuestros sistemas. Al final, a día de hoy las compañías, su canal de distribución fundamental es el canal digital. ¿Qué pasa si de repente tengo una caída de sistemas y no puedo acceder a mis datos y no puedo acceder a mi información? Pues esto me va a suponer un perjuicio muy relevante y que puede acrecentarse a medida que pasa el tiempo. Estamos cada vez más expuestos a ciberataques, a brechas en la información y en los datos, también a riesgos relacionados con el cambio climático que puedan impactarnos en la materialización de riesgos físicos como pueden ser catástrofes naturales y que mis instalaciones se puedan ver afectadas si yo no sea capaz de llevar a cabo mi negocio, interrupciones en el suministro de red, incidentes de seguridad. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta porque son aspectos estratégicos y que me van a, como digo, a impactar directamente y que si yo quiero asegurar la supervivencia del negocio, tengo que ser proactivo en definir planes de mitigación para poder hacer frente a cualquiera de estas causas, ¿vale? Básicamente, una empresa se enfrenta a muchos tipos de incidentes que pueden suceder, pero no todos los incidentes van a concluir o van a conllevar el que suceda una crisis o el que afecte a la continuidad de mi negocio. Al final habrá incidentes que pueden ser más básicos y no tienen tanta afección, pero hay otra tipología de incidentes que son los incidentes disruptivos, que estos son los que sí van a afectar a la continuidad de que yo pueda ejecutar el desarrollo de mis procesos críticos. Entonces, los planes de continuidad de negocio se tienen que focalizar y se tienen que basar en analizar esos posibles escenarios e incidentes disruptivos porque son los que mayor impacto negativo van a tener para una compañía, ¿vale? Todo este concepto de continuidad de negocio al final está íntimamente relacionado y ligado con el apetito al riesgo. El apetito al riesgo se define como el nivel de riesgo que una empresa está dispuesta a asumir con el fin de conseguir sus objetivos estratégicos que define anualmente, ¿vale? Cuando se establece la estrategia de riesgos de una compañía y su apetito al riesgo, normalmente se identifican a qué riesgos está expuesta esa compañía y se establecen métricas para medir la evolución y el desempeño de cada riesgo. Además de establecer métricas, se establecen también límites y alertas. Pues si hay una métrica que está muy desviada de la situación objetivo en la que la compañía se quiere encontrar, tendré que ser capaz de reorientar esa métrica hacia ese objetivo y de poder establecer planes de acción para que las métricas se encuentren en una situación normal y de estabilidad. En este sentido, estos riesgos se materializan a través de escenarios y esos escenarios son 4 macroescenarios principalmente, que vamos a ver más en detalle posteriormente, pero serían la pérdida de edificio, la pérdida de proveedor, la pérdida de personal crítico y la pérdida de infraestructura tecnológica. Como os decía, ¿qué pasa si yo soy una fábrica de coches y de repente mi factoría, mi edificio físico sufre un incendio y tengo que paralizar toda mi cadena de suministro? Yo no voy a poder hacer frente ni a la demanda de clientes, ni a la demanda de proveedores, ni a mi público objetivo en general. Entonces, si yo tengo una contingencia de este tipo, un riesgo de este tipo que se materializa y que sucede, tengo que tener definido o predefinido un plan de continuidad de negocio para saber cómo poder seguir desarrollando mis procesos críticos en una ubicación alternativa o os he puesto el ejemplo de pérdida de edificio, pero aplicaría también definición de planes para el resto de escenarios que os acabo de comentar, ¿vale?
En este sentido, como os digo, la continuidad de negocio está muy ligada a la gestión de riesgos, principalmente haciendo los ejercicios de BCM, de Business Continuity Management. Lo que vamos a ser capaces es de identificar cuáles son nuestros procesos críticos, qué riesgos están vinculados o asociados a esos procesos críticos, y eso nos va a permitir ser ágiles y proactivos en la definición de planes que nos permitan mitigar en la medida de lo posible esos riesgos que puedan llegar a materializarse dentro de nuestra compañía. El hecho de tener definidos planes de continuidad de negocio no va a implicar el que podamos mitigar el riesgo al 100%, pero sí nos va a ayudar a mitigarlo en un alto porcentaje. Y de hecho, después vamos a ver ejemplos. Hay muchas compañías que, gracias a tener definidos estos planes de continuidad de negocio, han sobrevivido ante contingencias de este tipo. Y muchas compañías que, por no tener definidos planes de continuidad de negocio, pues finalmente ante este tipo de contingencias han llegado a estar en una situación de reestructuración financiera o de quiebra y de liquidación, ¿vale? En este sentido, pues como os digo, estamos expuestos a nuevos riesgos emergentes y a aspectos que nos afectan, como pueden ser la globalización. ¿Por qué? Porque debido a la globalización, pues tenemos gran dependencia tecnológica y de protección de datos que tenemos que considerar dentro de nuestras estrategias. Cada vez más la cadena de suministro nos exige altos estándares de calidad y mayor competitividad en el mercado, lo cual implica que tenemos que ser resilientes a nivel operativo. Es decir, yo tengo que ser capaz de prestar mis servicios o mis productos en tiempo y forma si quiero ser competitivo, porque hasta hace años los clientes realmente eran muy fieles a las marcas, ¿no? Pero a día de hoy el cliente, al final, con la posibilidad de focalizarse en canales digitales y con el grado de información que el cliente tiene, pues ya no es tan fiel. Y si tú no eres capaz de prestarme tus servicios en un tiempo mínimo que yo considere adecuado, me voy a ir a la competencia. Antes eso era impensable. Es decir, yo me abría una cuenta corriente con una entidad financiera y esa entidad financiera era mi banco prácticamente de por vida. A día de hoy eso no es así. Entonces, tenemos que ser capaces de asegurar los procesos críticos y sobre todo aquellos que están focalizados en el cliente para no perder cuota de mercado, ¿vale? También nos impacta el tema de la producción a bajo coste, la geolocalización y esa externalización que tienen las empresas o internacionalización en distintas zonas geográficas. Al final tengo que ser capaz de dar respuesta a muchos clientes, pero si yo ubico mi empresa en una zona geográfica que puede estar sujeta a unas condiciones meteorológicas adversas, pues tengo que ser capaz de definir planes de contingencia si eso se materializase, ¿no? Si algún evento tipo inundación, incendio, etcétera. Y sobre todo, pues protección del valor de marca, porque el no desarrollar tus procesos críticos en tiempo y forma está íntimamente relacionado con que se genere un riesgo reputacional que afecte a la compañía, y al final el riesgo reputacional se canaliza en un riesgo operativo que afecta directamente a los márgenes y a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? A ver, no sé por qué no me deja pasar la slide. A ver. Ahora. Bueno, para establecer todos estos ejercicios que comentamos de continuidad de negocio, es necesario que la empresa tenga establecido un modelo o una estructura de 3 líneas de defensa. Al final, la estructura de 3 líneas de defensa es una forma de plantear tu organigrama empresarial en el que la primera línea va a ser, son las áreas de negocio, áreas que generan negocio, que generan operaciones y son las áreas tomadoras de riesgo, ¿no? Por así decirlo. Pero como primera línea generadora de negocio, tienen además que tener en cuenta los riesgos que la empresa asume con ese negocio que están generando. Por otra parte, estaría la segunda línea de defensa, que la segunda línea de defensa, pues básicamente son las áreas de gestión de riesgos y de compliance, cuyo objetivo debe ser
verificar las acciones que lleva a cabo la primera línea con el objetivo de generar negocio y, por otra parte, verificar que esa primera línea tiene en cuenta todas las políticas y procedimientos internos definidos dentro de la compañía. Y, por otra parte, estaría la tercera línea de defensa, que sería auditoría interna, que tiene que ser completamente independiente de la primera y la segunda línea y que, además de verificar tanto las actividades y procesos que desarrollan primera y segunda línea, tiene que asegurarse de que se cumplen con todos los requerimientos regulatorios a los que la compañía pueda estar expuesta, ya no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. En el caso de una entidad financiera, por ejemplo, pues las entidades financieras son un sector regulado por Banco Central Europeo, por EIOPA, por distintos reguladores que tienen que cumplir diferentes requerimientos. Entonces, en este sentido, auditoría tendrá que asegurarse de que los procesos que se ejecutan por parte de primera y segunda línea cumplen con todos los requerimientos. Como os decía, a nivel de los ejercicios de continuidad de negocio, como mínimo hay que analizar 4 macroescenarios, que son la pérdida del edificio, cuando sucede un evento, una catástrofe natural, si se limita la accesibilidad al edificio o alguna de sus partes, esto puede impactar en que tú no puedas desarrollar o ejecutar tus procesos y tu actividad normal. Entonces, ese aspecto hay que analizarlo. La pérdida del personal crítico. Hay muchas empresas que tienen procesos críticos en los cuales hay personal que tiene un conocimiento específico de esos procesos. ¿Qué pasa si mañana ese personal se da de baja por enfermedad durante largo plazo o decide irse a la competencia? Yo tengo que tener un análisis, ¿no? Definido un plan que me ayude a mitigar ese posible riesgo que hay muchas probabilidades de que pueda materializarse. Por otra parte, la infraestructura tecnológica. Al final, la interrupción de los sistemas relacionados con procesos críticos, fallo de una aplicación, fallos en la red, etcétera, puede impactar en que yo no pueda ejecutar esos procesos y implique una pérdida de negocio. Y por otra parte, es necesario también el evaluar a los proveedores críticos. En muchos casos y en muchas empresas, por un tema de ahorro de costes, deciden externalizarse determinados procesos a través de outsourcing con un service level agreement a proveedores y esos proveedores están involucrados en procesos críticos. Entonces, ¿qué pasa si mañana ese proveedor decide romper el contrato conmigo y decide dejar de prestarme servicio? Yo tengo que ser capaz de tener un plan definido por si esa situación se materializa, saber cómo actuar preventivamente, ¿vale? Analizando un poco la situación de todo esto que os estoy comentando, como os digo, el tener un plan de continuidad de negocio definido para los escenarios mencionados, lo que va a dar a la empresa es seguridad y resiliencia operativa y posibilidad de llevar a cabo una mitigación de riesgos adecuada si alguno de esos macroescenarios se materializase. Para que os hagáis una idea, el 72% de los negocios actualmente no tienen planes de continuidad de negocio. El 43% de las compañías que sufren una situación como la que os he explicado previamente de esos macroescenarios no sobrevive ante este tipo de contingencias. El 51% cierra los 2 siguientes años. Solo el 6% sobrevive a largo plazo. El 70% que cierran en más de un mes no logran recuperarse y cierran definitivamente a los 3 años, y el 81% de los CEOs cuyas organizaciones han tenido que activar y poner en marcha estos planes de continuidad de negocio consideran que fue algo efectivo. Es verdad que hasta hace unos años todos estos análisis de continuidad de negocio y el tener definidos planes de contingencia y de mitigación se consideraban pues ejercicios muy teóricos, porque tú sabes que puedes estar expuesto a un riesgo, pero no sabes cuándo ese riesgo se puede materializar. Entonces, al final defino planes que realmente no estoy seguro de cuándo voy a usarlos o cuándo no voy a usarlos, ¿vale? Pero a raíz del COVID,
de la pandemia, pues es verdad que los CEOs y la alta dirección de las empresas pues, han tomado conciencia de la relevancia que tiene todo esto y del ámbito estratégico que tiene para la compañía. ¿Por qué? Porque muchas compañías, por el tema del COVID, se han visto expuestas a escenarios de pérdida de personal, de que de repente su personal, por motivo de la pandemia, pues porque a lo mejor un departamento completo se ha contagiado cuando en la época de picos más altos de la pandemia se ha contagiado el COVID y no pueden ir a trabajar y no se pueden ejecutar los procesos de esa compañía si no están sus empleados clave que tienen el conocimiento para poder desarrollarlos. Entonces, es verdad que a raíz del COVID ha habido una evolución positiva, por así decirlo, a nivel de concienciación y de darle a los ejercicios de continuidad de negocio la relevancia que realmente tienen que tener para las empresas, ¿vale? Aquí os incluyo algunos ejemplos, como fue pues, en el caso de Ibarra, que es una factoría española de alimentación de espárragos enlatados, sufrió un incendio y gracias a que tenían un plan de continuidad de negocio, fueron capaces de mantener el 70% de su producción en otras plantas de la compañía. Aspectos relacionados con terremotos, tsunamis, catástrofes meteorológicas, pues también han afectado mucho a aquellas compañías que no tenían definidos planes de continuidad de negocio. De hecho, otro claro ejemplo fue el atentado de las Torres Gemelas, que supuso la paralización del sector financiero de Estados Unidos por no existir todavía este concepto y por no darle la relevancia que realmente tiene, ¿vale? A nivel normativas y estándares, cuando establecemos un plan de continuidad de negocio dentro de la compañía, hay determinadas regulaciones, pero básicamente el estándar más generalizado, reconocido a nivel internacional y en el que tenemos que basarnos para llevar a cabo un adecuado protocolo de continuidad de negocio es la ISO 22301. Al final, esta es la norma internacional de gestión de continuidad de negocio. En ella se establecen los requerimientos y requisitos clave para poder implantar, identificar riesgos, implantar un plan de contingencia, un modelo global de cómo llevar a cabo todos estos aspectos. Al final, el propósito de la norma no es tanto cómo mitigar al 100% los riesgos, porque eso es algo muy complicado y prácticamente imposible, pero sí es el comprender la magnitud y el tipo de impacto pues, que estos riesgos pueden suponer para la compañía y también el poder evaluar y valorar cuánto la compañía está dispuesta a aceptar después de una interrupción de negocio. Al final, las compañías están sujetas a, como os digo, a distintos riesgos y a distintas amenazas. Los procesos que se ejecutan en una compañía no son algo estático, son dinámicos. ¿Por qué? Porque mi estrategia este año puede estar focalizada en un segmento de negocio y posiblemente el año que viene tomamos la decisión de tener presencia en otras geografías o tomamos la decisión de ofertar nuevos productos. Al final, los procesos cambian y el hecho de que los procesos cambien implica el que la empresa pues, pueda estar expuesta a nuevos riesgos o a nuevas situaciones que yo voy a tener que analizar y que voy a tener que considerar dentro de toda la definición de estos planes de continuidad de negocio para dar respuesta a esos riesgos que puedan materializarse frente a esos nuevos procesos, ¿vale? En este sentido, la ISO básicamente se basa en un proceso PDCA, es decir, primero planea, identifica tus riesgos y a qué problemas puedes estar expuesto, toma las soluciones que sean pertinentes, analiza y verifica la situación y si tienes que implementar cambios en tus procesos para poder mitigar riesgos o implementar cambios en la definición de planes, hazlo para que esos planes realmente sean útiles cuando tengas que activarlos frente a diferentes contingencias, ¿vale? Respecto a los riesgos y amenazas, como os decía, pues cada vez más estamos expuestos a riesgos físicos y riesgos transitorios, sobre todo riesgos de transición, porque estamos en una economía en la que estamos focalizados en llevar un proceso descarbonizado en el año 2050, ¿vale? Entonces, todo este tema de riesgos de sostenibilidad y ESG es muy relevante, el considerar el impacto que el cambio climático
económico puede tener en nuestros procesos. Por otra parte, estamos expuestos a riesgos relacionados con aspectos de personal, con temas laborales, incumplimiento de normas laborales, fraudes, huelgas. Oye, ¿qué pasa si de repente toda mi empresa decide ponerse en huelga? Esto va a tener un impacto económico. ¿Por qué? Porque si yo no tengo personal que venda mis productos o que sea capaz de prestar mis servicios, esto tiene un impacto económico de dinero que estoy perdiendo. Y si eso lo voy sumando o lo voy acumulando a lo largo del tiempo, pues al final, lo que os digo, la empresa puede incluso llegar a una situación de quiebra. Y sobre todo, pues el tema de riesgos tecnológicos y de infraestructura, debido a que estamos en un proceso, inmersos en un proceso de transformación digital, y cada vez más son más frecuentes la materialización de ciberataques como phishing, ransomware, malware, determinados fraudes, suplantación de identidad, y las empresas tienen que ser capaces de identificar estos riesgos y afrontarlos y poder dar respuesta de manera ágil, ¿vale? Al final, de todas las fases que las vamos a ver posteriormente de los ejercicios de continuidad de negocio, el output final es el plan de continuidad de negocio, el BCP. Al final, el BCP es algo muy relevante y muy estratégico, porque tiene capacidad incluso de salvaguardar la vida de los empleados, proporcionar un enfoque organizado, mitigar los riesgos, poder dar una respuesta adecuada y oportuna ante una situación de crisis, reducir el tiempo de recuperación y, sobre todo, pues salvaguardar la empresa y su reputación. Las fases del BCM, pues básicamente serían las que os incluyo a continuación. Por una parte, habría que llevar a cabo, bueno, lo primero que pongo es el compromiso directivo y la concienciación. Esto es una fase transversal, no es una fase específica, pero cuando hablo de compromiso directivo y concienciación, como os decía, hasta hace años o hasta hace unos años, hasta prácticamente la pandemia, el desarrollo de estos ejercicios se veía como algo muy teórico, muy conceptual, y normalmente la alta dirección de las compañías no veía necesario el invertir recursos técnicos y recursos económicos o recursos humanos en la ejecución de estos ejercicios. Si no hay ese compromiso directivo y esa concienciación, tanto top-down como bottom-up, es decir, tiene que ser de arriba abajo y de abajo arriba. Si yo realmente, como alta dirección, no estoy comprometida y no estoy concienciada de la relevancia de todos estos ejercicios, pues malamente voy a poder ejecutar adecuadamente dichos ejercicios. Pero si yo, como analista junior, que a lo mejor tenga un año de experiencia en la empresa, no estoy concienciado, tampoco voy a desarrollar adecuadamente estos planes. Entonces, las empresas deben tener ese compromiso y concienciación de la relevancia estratégica que todos estos aspectos suponen para la empresa. Entonces, partiendo de ese compromiso y concienciación transversal y a nivel general que debe establecerse en la compañía, por una parte, es necesario el conocer el contexto de negocio, teniendo en cuenta la estrategia, las prioridades que tiene la compañía, sus objetivos estratégicos y comerciales, etcétera. Una vez yo he analizado ese contexto de negocio, lo que paso es a definir el análisis de impacto de negocio. El análisis de impacto de negocio lo vais a ver como BIA, por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis. Entonces, respecto al BIA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, como empresa, debo tener establecido un mapa de procesos, es decir, yo tengo que conocer todos los procesos que se desarrollan y se ejecutan en la empresa. ¿Y por qué tengo que conocer todos los procesos? Porque yo tengo que analizar cuáles de esos procesos son críticos y cuáles pueden estar más expuestos a la materialización de determinados riesgos. ¿Cómo sabré qué procesos son críticos y cuáles no son críticos? Pues al final cada empresa tiene que establecer su metodología interna de adecuar o de conocer cuáles son los procesos realmente críticos. Ojo, que no quiere decir que el resto de procesos que no sean críticos no sean relevantes, porque si son procesos que estamos desarrollando es porque son procesos necesarios. Pero en este vía, sobre todo, tengo que priorizar cuáles son realmente más importantes. Normalmente, en una metodología para establecer esa prelación de qué es lo realmente importante, ¿qué voy a tener en cuenta?
los impactos que puede tener para la compañía el hecho de que yo no ejecute esos procesos. Si el que yo no ejecute un proceso tiene un impacto regulatorio y me pueden poner una sanción o quitarme la licencia de actividad, si el que yo no ejecute un proceso tiene un impacto reputacional que va a impactar en la percepción que mis clientes tienen sobre mí a nivel compañía, o si el que yo no ejecute un proceso tiene un impacto operacional y un impacto directo en mi cuenta de pérdidas y ganancias, entonces ese proceso va a ser crítico. Si el que yo no ejecute un proceso no tiene cualquiera de estos impactos, pues igual no es tan crítico. Al final, en el VIA lo que tengo que hacer es establecer qué procesos son críticos e identificar dentro de aquellos que se categoricen como críticos tiempos necesarios de recuperación y qué recursos necesito que estén disponibles para poder ejecutar esos procesos. Porque a lo mejor ante una contingencia como pueda ser, pues imaginaos, un terremoto en el que yo no pueda desarrollar mis procesos, yo tendré que priorizar aquellos procesos en los que tengo un trato directo con cliente, a lo mejor versus un proceso de incorporación de nuevo personal. Es decir, si yo trabajo o yo formo parte del departamento de atención al cliente en el que yo trabajo en la centralita, en un call center, atendiendo llamadas o dudas o peticiones del cliente, será más prioritario el que ese proceso pueda ejecutarse lo antes posible ante una disrupción de negocio que el hecho de que yo contrate a una nueva persona para incorporar a un departamento, porque si he sobrevivido durante X meses sin incorporar a esa persona, posiblemente voy a poder sobrevivir más tiempo sin incorporar a esa persona. Pero yo, si soy un call center en el que tengo un contacto directo con cliente, yo no puedo estar 8 días sin dar respuesta a las necesidades de mis clientes. ¿Hasta aquí lo entendéis más o menos? ¿Bien? A ver, no sé si estáis escribiendo por el chat. Sí, sí, vale, vale. Entonces, después de llevar a cabo ese análisis de impacto de negocio, viendo qué procesos son críticos, qué recursos se necesitan para poder ejecutar esos procesos y también en ese listado de procesos, viendo la dependencia de procesos, ya pasaría, porque como sabéis, yo puedo ser, imaginaos que yo llevo a cabo un proceso de reporting regulatorio, ¿vale? Yo establezco o defino y ejecuto un reporting que voy a enviar a distintos organismos regulatorios, como pueda ser la Hacienda Pública o como pueda ser Banco de España. A lo mejor para yo poder ejecutar ese proceso que es crítico porque tiene un impacto regulatorio, necesito que previamente se haya ejecutado otro proceso, como puede ser el cierre contable, porque necesito los datos contables para poder ejecutar mi proceso. Entonces, en este análisis del VIA hay que ver esa interdependencia que puede existir entre procesos para ver o para tener en cuenta que yo para desarrollar mi proceso crítico voy a necesitar que se hayan ejecutado previamente otros procesos e igualmente mi proceso crítico puede ser que impacte en otros procesos posteriores. Entonces, todo ese análisis de interdependencia entre procesos se ejecuta en esta fase del VIA. Después pasaríamos a la fase de mitigación de riesgos. La fase de mitigación de riesgos al final es analizar cada uno de los escenarios y ver qué tácticas y qué estrategias podemos definir y qué se nos ocurre para poder mitigar esos riesgos. Y una vez ya tenemos esa idea global, tenemos que aterrizarla en los planes, en la definición de planes. En esta definición de planes, pues al final se debe concretar la idea táctica que hemos establecido para cada uno de los escenarios. Y sobre todo, los planes tienen que ser concretos, claros y concisos y entendibles por un tercero, porque al final cuando estoy en una situación de crisis, lo que yo tengo es que ser ágil en poder recuperar esos procesos y en poder seguir desarrollando esos procesos. Entonces, la definición de estos planes, no os imaginéis que consta en definir un plan que tenga 60 hojas súper detallado, no, tiene que ser algo por bullet points, que sea muy concreto, que sea conciso, que sea entendible por un tercero y que sea fácilmente ejecutable, ¿vale? Y una vez ya he definido estos planes, al final lo que tengo que hacer son
test, verificar que lo que yo he definido en los planes realmente es válido y que si a mí se me materializasen cualquiera de estos riesgos o escenarios y yo ejecuto ese plan me ayudaría a mitigar mi pérdida y a mitigar mi impacto. Entonces, lo que se hacen es simulacros reales pues de pérdida de edificio o de pérdida de personal y activando esos planes, llevando a cabo todo el protocolo de comunicación establecido en esos planes, se verifica si eso realmente sucediese, me va a ayudar a mitigar el riesgo y a mitigar el impacto adverso y el impacto negativo que tiene para la compañía. Pues eso es lo que se verifica en esos test. Y al final, de esos test y de toda la ejecución del ejercicio, pues normalmente suelen darse auditorías internas, sobre todo, que nos van a exigir pues, ver que se cumplen con todos los requerimientos establecidos en las políticas y procedimientos internos y ver que realmente se llevan a cabo esos test pues, de cara a verificar que lo estamos haciendo adecuadamente. Al final, todo el ejercicio de BCM es un ejercicio embebido en un proceso de mejora continua. ¿Por qué? Porque lo que os digo, las empresas son dinámicas y los procesos que ejecutan y desarrollan las empresas son dinámicos. Entonces, no es algo que yo haga hoy y me sirva para toda la vida o que el mismo plan me sirva para el año siguiente. Esto es algo, es un proceso de mejora continua que hay que ir actualizando y que hay que ir modificando a medida que la empresa sufre cambios estratégicos, ¿vale? Vale, a ver, que no me deja pasar. Vale, en este sentido, hay que tener en cuenta lo que os digo, el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. Pues ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta ese compromiso y esa concienciación que deben ser necesarios pues, para que esto se ejecute de manera adecuada, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no hay involucración de cada uno de los responsables de procesos, pues es muy complicado el que esto se pueda establecer y ejecutar de forma adecuada. Clara, disculpa que te moleste, ¿estás conectada? ¿Clara? Sí, Vale, estoy aquí, Isabel. es que estoy viendo que en la presentación que me habéis pasado, que es la que estoy compartiendo con los alumnos, está incompleta, no es la que yo os pasé. O sea, os habéis saltado partes de traducir. Si quieres, abro Mm, directamente la mía y lo vemos sobre la mía, aunque no esté traducida. Vale, vale, sí, es que yo no lo traduce el departamento de traducción. Voy a hablar con ellos y si te parece, si abre la tuya y lo vemos con la tuya. Vale, vale, nos habíamos quedado aquí. Vale, ejemplos. Vale, sí, en esta parte. Vale, perdón, aquí. Me voy a esta slide, que ya es la que habíamos visto. Y entonces, perdonad, o igual me he liado yo y os he llegado a enviar una versión que no era, pero bueno, no obstante, vamos a poner esto. Ahí visualizáis correctamente, ¿verdad? Sí, estamos viendo si la presentación, lo Vale, único que no está en modo de presentación todavía. vale. Dadme un minuto que pongo modo presentación y aquí. Vale, ahí bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, como os decía, el aspecto más importante que tiene toda, o el output más importante que tiene todo este tema de continuidad de negocio, estos ejercicios de continuidad de negocio, básicamente es definir planes para cada uno de los escenarios. Los escenarios que yo os he planteado aquí son macroescenarios, pero al final puede haber empresas que estén más expuestas a otros escenarios diferentes a estos. Digamos que como mínimo, esto sería lo mínimo que debéis considerar en la ejecución de vuestros planes o en el desarrollo de vuestros planes. Pero en función de la actividad o el sector económico en el que esté ubicado la empresa, pues puede ser que haya más escenarios que añadir o que considerar en estos ejercicios de continuidad de negocio. Al final, esto os hago una pregunta para que seáis participativos. ¿Qué se os ocurre, qué mitigación se os ocurre que se pueden definir para cada uno de estos 4 macroescenarios?
Ahora ya quitaos el mute y comentadme. Si no se os ocurre nada, os lo voy a decir yo, pero quiero ver un poco, a ver si habéis entendido el concepto y ver qué se os ocurriría si a ti se os materializa un escenario de pérdida de edificios, soy una fábrica de galletas o de hecho, un ejemplo real, Campofrío, una fábrica de fiambres y conservas. Hace años, en 2016, sufrió un incendio en su factoría. Y tuvieron un escenario de pérdida de edificio. ¿Qué se os ocurriría que se puede hacer en un escenario de pérdida de edificio? Vale, para los asistentes, sabéis que para que yo os pueda dar voz, tenéis que levantar la mano y yo os abriría el micro, ¿vale? Así que nada, para aquellos que quieran responder a la pregunta en voz alta, pues ya sabéis. También están respondiendo por el chat, me parece. Vale, estáis por el chat. Es mejor de palabra porque al final así es más interactivo y lo vemos más rápidamente. Paul dice, un lugar temporalmente, un alquiler, pues puede ser una opción. Es decir, si yo tengo esa situación de pérdida de edificio, básicamente, lo que yo debería de tener predefinido en mi plan, que es el haber establecido y el haber buscado previamente, no una vez pasa esa pérdida de edificio debido a ese incendio, sino previamente, antes de que haya sucedido esa pérdida de edificio, yo debería tener un plan en el que ya tengo pactado un alquiler o en el que tengo pactado una ubicación alternativa para poder seguir prestando mis servicios. O en muchos casos, por ejemplo, con la pandemia, edificios cerrados por el tema sanitario, pues la solución ha sido tener implantada dentro de la empresa un modelo híbrido de trabajo en remoto o modelo híbrido o trabajo en remoto al 100%. Si a mí mañana, imaginaos, sucediese una inundación o un incendio en el edificio en el que yo trabajo habitualmente, en mi caso, mi empresa, Volkswagen, tiene un modelo híbrido de teletrabajo, entonces no me impactaría. ¿Por qué? Porque yo voy a poder seguir prestando mis servicios al cliente siempre y cuando tenga un laptop y tenga la infraestructura tecnológica, los sistemas disponibles. Entonces, esto es algo que parece muy obvio, pero no lo es, no lo es porque al final hay muchas compañías que todo esto, lo que os digo, como lo ven ejercicios teóricos, no tienen predefinido el cómo actuar ante estas situaciones. Entonces, es algo importante a considerar. Ante un escenario de pérdida de personal, ¿qué se os ocurriría? ¿Alguno se anima? Bueno, básicamente ante un escenario de pérdida de personal, correcto. Paul comenta, contratar a otros o tener gente ya capacitada. Mirad, un aspecto muy básico y que suele suceder en muchas empresas es que hay procesos que se han identificado como críticos dentro del VIA y que para esos procesos únicamente haya un responsable y no haya una persona de backup. ¿Qué pasa si ese responsable del proceso crítico mañana enferma y no hay nadie más que tenga el conocimiento para poder ejecutar y desarrollar ese proceso? Pues al final lo lógico es, oye, dentro de mi compañía, para aquellos procesos que sean críticos, tendré que establecer un backup o tendré que establecer, como bien decís, work instructions o tendré que establecer un protocolo de saber cómo desarrollar ese proceso si mañana el titular del proceso no puede ejecutarlo. Respecto a la infraestructura, ¿qué se os ocurre? Vale, voy a darle voz a una persona que ha levantado la mano. Fenomenal. Y saber si esta persona habla en inglés, lo que hacemos es que Sandra nos lo traduce, ¿vale? Tú no tienes que hacer nada, simplemente responder en español igual. Vale, fenomenal. Vale, Andrew, cuando quieras. Okay. It's afternoon. I'm from Jamaica. It's afternoon here, so I'll take that as wish everybody a good evening, as it is evening where you all at. But for the question and statement currently at hand, to mitigate against if somebody should
get ill, be ill, or be suddenly unavailable. I think one way to mitigate that is proper documentation of the process or processes that that person undertakes. So I think that proper documentation could help to mitigate that. So if that person is not available, we could turn to the documentation of the process or the SOPs, standard operation procedures, to ensure or help with continuation where it is concerned. Hello? Y, o sea, yo lo he entendido, Sandra, Clara, no sé si quieres que le conteste en inglés o quieres que continúe en castellano. En principio, si quieres, puedes contestarle, no sé qué es lo que va a ser más fácil para Sandra. Si quieres contestarle en inglés, y ya, o sea, en español y ya está. Vale, bueno, básicamente lo que Andrew establecía es el tener, como bien decíais y habéis comentado por el chat, documentación de que si una persona se pone enferma, pues tengas una work instruction o un protocolo de saber cómo ejecutar el proceso. Pero es verdad que muchas veces eso no es suficiente, porque hay procesos que pueden tener determinado grado de complejidad y por mucho que te faciliten una work instruction, si no te has sentado con el titular del proceso que te explique en detalle todo el proceso, pues a veces eso es complejo. Entonces, en este sentido, pues es tan simple como para aquellos procesos que sean críticos que exista un deputy del proceso, es decir, que al menos haya 2 personas involucradas en el proceso y no la responsabilidad del proceso recaiga sobre una sola persona, porque si mañana esa persona enferma, entonces vas a tener un problema. A nivel de infraestructura, comenta también Paul, necesario tener backups remotas, actualizar los servidores regularmente. Totalmente de acuerdo. En muchos casos, incluso aunque tú actualices los servidores regularmente, puede haber una situación en la que se te caiga el servidor. Pues a nivel de infraestructura, lo que tenemos que hacer es tratar de diversificar los datos, es decir, puede haber datos que tengo en un sistema, pero si realmente esos datos son relevantes y muy críticos para la compañía, tendré que ser capaz o tratar en la medida de lo posible de tener esos datos también incluidos en otros sistemas o incluso a veces replicar manualmente. Es decir, imaginaos una compañía en la que yo calculo el ROE, el Return on Assets, la rentabilidad, se calcula automáticamente en un sistema. Yo tal vez puedo tener otra forma de calcularlo si ese sistema se me cae, a lo mejor con una hoja de Excel, y si tengo los datos, backups de datos, como decís, voy a tener capacidad de calcular esa métrica manualmente. No es lo más adecuado, pero al final en un tiempo de crisis y teniendo en cuenta que yo tengo un periodo mínimo para poder llevar a cabo ese proceso, porque si no lo hago en ese tiempo, la compañía puede sufrir un impacto adverso y negativo, pues tendré que considerarlo. A nivel de proveedores, al final, como os decía, hay muchos procesos críticos que están externalizados en proveedores. ¿Qué pasa si de repente mi proveedor me dice que me deja de prestar servicio? Pues ahí también tengo un grave problema. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el proveedor incluso tiene más conocimiento del propio proceso que el propio responsable del proceso, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues yo algo que se me ocurre es opción de contratar nuevos proveedores. Si un proveedor deja de prestarme servicios, siempre voy a tener la opción de contratar un proveedor nuevo que esté disponible en el mercado, pero sobre todo yo tengo que medir los plazos, es decir, la recuperación tiene que ser la recuperación del proceso tiene que estar establecida en un periodo muy corto y muy breve de tiempo. Cuanto menos tarde en restablecer el proceso, menos impacto negativo voy a tener. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo tengo que haber hecho previamente a que me suceda una situación de pérdida de proveedor? Pues lo que habré tenido que hacer es un análisis con el departamento de compras y con el departamento de outsourcing de cuáles son las posibilidades existentes
existentes en el mercado si este proveedor me falla y tengo que haber hecho un estándar o un template de un service level agreement que contenga las condiciones contractuales para poder firmarlo de forma ágil. Normalmente cuando hablamos de empresas muy grandes pues hay mucha burocracia, ¿no? Y en ese sentido pues cuando yo quiero contratar un proveedor nuevo, tengo que pasar por el área de administración, después por el área de legal, después lo valida compras, después lo valida el director del departamento específico que está contratando el servicio. Todo eso es tiempo, pero cuando hablamos de estos escenarios, lo que no tenemos es tiempo. Tenemos que ser proactivos en la gestión porque al final el tiempo son pérdidas económicas y las pérdidas económicas afectan a la supervivencia de la empresa. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser ágiles en la gestión y que las tácticas y los planes que definamos nos faciliten el poder actuar lo más rápido posible y el poder ser resilientes operativamente para dar respuesta a todas estas cuestiones. Vale, aquí Paul está preguntando, tengo una pregunta, ¿qué sucedería si surgen todos los fallos a la vez? Una tormenta perfecta. Pues hombre, la verdad es que no tengo una respuesta exacta porque al final va a depender de la adecuación que tú tengas en los planes y estos planes, como veíais en el vídeo que habéis visualizado inicialmente, no pueden ser compartidos. Cada compañía tiene una estrategia, cada compañía tiene una manera diferente de ejecutar sus procesos y de llevar a cabo todos estos aspectos. Entonces, los planes que yo defina para mi compañía no van a ser válidos para la tuya, aunque seamos compañías ubicadas en el mismo sector económico, pero la verdad que es poco probable que todos estos o sea, que todos estos escenarios se materializasen a la vez. Si eso surge, obviamente vas a tener una pérdida económica, pero al final, como hemos visto y como ha pasado realmente, el hecho de tener definidos planes adecuados para cada uno de los escenarios te va a impactar positivamente en que vas a poder mitigar los riesgos, pero que todo se materializase a la vez podría pasar, pero es complicado. O sea, esto es como, oye, ¿qué pasa si cae un meteorito en la Tierra? Que justo caiga en una fecha concreta y que te afecte a ti. O sea, expuesto estás, pero que se materialice todo a la vez es poco probable. O sea, sí es probable y es real porque, como hemos visto, hay empresas en las que ha pasado que se materialicen uno de los escenarios, dos escenarios a la vez, pero que todo se te materialice a la vez, igual no es tan realista el pensarlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más por aquí? Mónica comentaba personal capacitado para hacerlo manualmente, que no dependa únicamente de tecnología para poder trabajar y que sepa hacerlo a la antigua. Pues es un aspecto que se considera dentro sobre todo de la parte esta infraestructura, de poder replicar determinados procesos de una manera más manual, porque hasta hace unos años no había esta disponibilidad o esta dependencia de sistemas que las empresas tienen a día de hoy. Entonces, antes las cosas se hacían de manera más manual. Obviamente, al hacerse de manera más manual, se hacían de una forma menos eficiente porque esos procesos no estaban tan automatizados y se tardaba más en ejecutar el proceso, pero en una situación de estas lo importante es poder ejecutarlo, ¿no? Para que no te impacte. Entonces, vale, me voy otra vez ya para cerrar y finalizar el tema del compromiso y la concienciación. Al final, esto es lo que convierte una promesa en realidad, como decía Lincoln. Entonces, es muy importante la involucración de todos los empleados y de la alta dirección a nivel transversal, porque dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, pues cada uno tenemos que ser capaces de identificar qué riesgos generan nuestras actividades y tener claro cómo podríamos mitigarlos en caso de que se materialicen. Y básicamente aquí os he incluido una frase de Forrest Gump, que es muy mítica, la película, y hago una analogía de esta frase con la continuidad de negocio. La frase es: la vida es como una caja de bombones, nunca sabes qué te puede tocar. Pues al final los riesgos para las empresas son como una caja de bombones, nunca sabes cuándo se pueden materializar, pero
sabes que se pueden materializar y sabes que pueden suceder. Entonces tienes que ser anticipativo y proactivo y llevar a cabo todos estos ejercicios de continuidad del negocio, porque es un aspecto estratégico fundamental y que va a asegurar el que puedas sobrevivir en un entorno tan complejo como en el que las empresas actúan a día de hoy, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis hacer, algo que aportar. Efectivamente, podemos aprovechar que está Isabel aquí para que le hagáis cualquier pregunta o comentario que tengáis. Vale, aquí veo, Daniel, Sí. ¿qué parte lo está poniendo en inglés, qué parte de la organización es responsable de la ayuda financiera requerida para el BCM? Al final, el ejecutar todos estos ejercicios de continuidad de negocio, pues implica el que tú tengas que tener una plantilla con una dimensión adecuada y que se inviertan recursos técnicos, humanos y económicos para poder ejecutarlo, ¿no? Esto es un aspecto estratégico. Entonces, dentro de la estrategia de la compañía debería definirse la necesidad de ejecutar todo eso, y en el presupuesto que se le asigna a los distintos departamentos de manera anual, pues debería estar establecido ese ámbito económico o ese presupuesto que los departamentos deben de tener para llevar a cabo pues, lo que se requiere dentro de todas las fases de continuidad de negocio. Sí que es verdad que aunque esto es una responsabilidad transversal a nivel global en toda la compañía, hay un responsable o un coordinador, que normalmente el coordinador de llevar a cabo todos los ejercicios de continuidad de negocio suele ser el área de riesgos, ¿vale? El área de riesgos es quien coordina un poco la globalidad del ejercicio, pero al final para ejecutar el ejercicio tienen que participar todas las áreas de la compañía, porque en todas las áreas se desarrollan procesos que pueden ser identificados en base a sus impactos como críticos o como no críticos, ¿vale? Aquí Daniel comenta, en cuanto a proveedores, a ver, esperad, voy a ampliar el chat para ir viendo. En cuanto a proveedores, otra alternativa podría ser tener un plan de análisis donde se pueda trabajar con otro producto o servicio que se pueda conseguir inmediatamente con otro proveedor. Correcto. Al final, el tema de tener analizados esos proveedores alternativos. Yesenia pregunta si hay alguna bibliografía más para leer del tema. A ver, yo para mí lo más recomendable es que os leáis los estándares establecidos dentro de la ISO 22301. Al final la ISO 22301 te da todas las pautas y requerimientos para saber cómo establecer dentro de tu compañía un sistema global de continuidad de negocio. Luego hay muchos libros y muchas guías relativo a continuidad de negocio y gestión de crisis, pero para mí lo más importante sobre todo es conocer los estándares de la ISO, porque eso te va a aportar el tener conocimientos de cómo llevar a cabo la excelencia en la definición de los planes, ¿vale? Daniel pregunta si hay algún estándar, un modelo estándar o método para monitorizar el BIA y para crear el plan y ayudar en la gestión de comprender el BCM. Al final, el estándar, el modelo estándar es el que os comentaba, PDCA, que está basado en la normativa ISO 22301. Además de la ISO 22301, también es interesante el ver los estándares y recomendaciones que se recogen dentro de la ISO 31000, porque la ISO 31000 lo que establece son cómo llevar a cabo una gestión de riesgos adecuada dentro de la compañía. Entonces, ambos estándares de la 22301 y de la 31000 se complementan y se retroalimentan. Para mí es la mejor bibliografía y la mejor normativa vigente que podéis tener en cuenta si quisieseis pues implementar todo esto dentro de vuestra compañía o si queréis indagar más sobre el tema. Daniela pregunta, ¿cuál sería el plan de acción ante una eventualidad o riesgo ante una eventualidad o riesgo que se dé, pero que por no ser probable no se contempló en un inicio en el plan? Pues es que al final ahí tienes un porcentaje muy alto de materialización. Lo que tú tienes que hacer es, oye, hacer un análisis muy exhaustivo de tus procesos
e identificar a qué riesgos estás expuesto por la ejecución de tus procesos. Si no has identificado ese riesgo y eso se materializa, directamente va a implicar una pérdida para la compañía, porque no vas a tener capacidad o agilidad para poder implementar un plan que no tienes definido. Y al final, en todo esto juega un papel fundamental los tiempos en los que tú tomas decisiones. Si no tienes un plan definido porque no habías identificado previamente ese riesgo, no creo que vayas a poder ser ágil en tu toma de decisiones o en establecer medidas preventivas y medidas de acción. Entonces, al final, si no lo has contemplado, si no has contemplado esa eventualidad o ese riesgo, directamente te va a suponer una pérdida y un impacto económico, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda más o algo que queráis comentar adicional. Bueno, pues si no tenéis nada más, ciñéndome más o menos al tiempo que me han pedido, nos hemos retrasado 5 minutos, disculpad. Sí, la presentación, me estáis preguntando si se comparte la presentación. Clara la tiene, la podéis solicitar a Structuralia, por mi parte no habría problema. Y pues nada, simplemente daros las gracias por haber... perdonad, que aquí hay más dudas. ¿Me puedes confirmar si el value needs of the organization to be established by management first? O sea, no acabo de entender la pregunta. Si te puedo confirmar si el valor de la organización necesita estar establecido por el management inicialmente. ¿A qué te refieres con el valor de la organización? O sea, al final, un poco lo que yo he venido diciendo, sometimes the cost for plans could be too pricey. A ver, es que esto... Will a copy of this vale, respecto a la presentación, sí, sin problema. Tendréis una copia, la podéis solicitar a Structuralia. Respecto a tu pregunta, Daniel, no es que tú tengas un presupuesto y tengas que ajustar los planes, la definición de planes a ese presupuesto. Es que lo que tienes que hacer es identificar los riesgos y definir los planes para mitigar esos riesgos. Y eso te supondrá un coste que si realmente quieres poder mitigarlo, tendrás que asumir ese coste que el plan y que la ejecución del ejercicio supone. Al final esto, por haceros un símil, imaginaos un proyecto. A veces yo tengo establecido para la ejecución de un proyecto que sea estratégico para la empresa, establezco un presupuesto, pero a veces ese proyecto se complica y hay desviaciones en los plazos o hay nuevos requerimientos que no había considerado y que ahora quiero incluir dentro de ese proyecto y eso supone un incremento del presupuesto. Pues al final el BCM es un poco similar, no es que yo tenga que partir de un presupuesto base, al final lo que yo tengo que partir es de analizar en profundidad mis procesos y los riesgos a los que están expuestos mis procesos y en base a eso desarrollar los planes que me vayan a ayudar a mitigar esos riesgos si se materializasen. Y ya después tendré que ver cómo asignar recursos o si va a ser necesario asignar más recursos económicos de los que inicialmente tenía establecidos para poder desarrollar el ejercicio, ¿vale? Respecto a la presentación, estáis preguntando, Clara, no sé exactamente la presentación a qué correo la tienen que solicitar o cómo la pueden tener. Yo por mi parte no tengo problema en que se la enviéis en PDF. Vale, no hay problema. Yo os iba a decir que, como siempre, la presentación os va a llegar mañana a media tarde más o menos, así que si queréis os envío la presentación directamente con la grabación de la masterclass y ya está. Lo único, ¿A ti te parece bien? Sí, por mi parte no hay problema, lo único que la generes en PDF en vez de en PowerPoint, que yo creo que a vosotras Vale. os la envié en PowerPoint, ¿vale? Sin problema, sin problema. Y nada, o sea, por mi parte nada adicional. Si no hay más dudas, comentarios, pues lo vamos a dejar hoy aquí. Muchísimas gracias por haberos conectado. Ha sido un placer estar este rato con vosotros y os voy a dejar por aquí mi nombre y apellidos. Me podéis contactar en LinkedIn porque además hay pocas con apellido duplicado. Así que nada, espero veros en próximas clases y estamos en contacto para lo que necesitéis. Paul, respecto a cuándo os toca clase de nuevo, creo que ahí le toca a Clara darte respuesta, ¿vale?
Eso es, Paul. Os avisaremos porque ahora viene el verano y hasta septiembre no va a haber nuevas masterclass de esta categoría, pero a partir de septiembre de nuevo volvemos. Así que nada. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y que ha sido un placer estar este rato con vosotros. Que paséis muy buena tarde. Un abrazo. Chao. Chao, muchas gracias Isabel, muchas gracias a todos por Gracias, venir. Clara. Y nada, pues eso, lo mismo, espero veros en la próxima. Buena tarde. Adiós. Igualmente, adiós.